Bueno, y seguimos con nuestra serie Conociendo el Apocalipsis. En esta ocasión vamos a hablar del capítulo 13 y vamos a hablar sobre la bestia y su profeta. Este capítulo 13 nos da la introducción y algunas características de la bestia y después resalta algunas cositas de ese falso profeta que menciona allí. Para empezar vamos a los primeros versos, inclusive en el capítulo 13, como les decía, vamos a hablar de la bestia. ¿Y quién es la bestia? El anticristo. Recordemos que en el capítulo anterior, el capítulo 12, nos mostraba sobre el dragón y su bestia, y el dragón es Satanás, y esa bestia es el anticristo. Ahora, Satanás, que es el autor intelectual de este plan maléfico, quiere parecerse a Dios, ¿sí? Y por eso está la bestia, que es como si fuera su hijo, y él sería pues obviamente su padre. Pero también tiene al falso profeta, que haría el papel del Espíritu Santo, ¿sí? Querer imitar esa Trinidad, pero esto es una Trinidad diabólica. ¿Sí? Y vamos a verlo a continuación en este capítulo 13. El primer versículo nos muestra su ascendencia. Dice el primer verso: el dragón, o sea, Satanás, se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia, o sea, el anticristo, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. Acá hay una simbología, y todo esto representa a esa bestia, aparte de que es una persona física, muestra su poder a nivel político y una persona importante en la tierra. Y el anticristo tiene que serlo así, para poder tener ese dominio a futuro y ser un gobernante potencial en la tierra. Entonces aquí nos ve que tenía 10 cuernos, 7 cabezas, y todo eso representa el poder no solamente económico, sino también social y hablándolo a nivel político. Vemos que en el mundo la política juega un papel fundamental, y así va a ser en el futuro con referente a esta bestia, o sea, al anticristo, o sea, su ascendencia es de que tiene un poder, o sea, Satanás lo ha colocado en un alto puesto a nivel mundial. Lo segundo que vamos a ver es su autoridad, y eso está en el versículo 2. Dice: la bestia, que vi que era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Ahora aquí nos habla de la autoridad que tiene esta bestia. ¿Y quién se la dio? Dice el dragón, o sea, Satanás le dio esa autoridad al anticristo. Y aquí representa algunos animales inclusive que se han visto en otros libros de la Biblia, como en Daniel, hablando sobre algunos reinados en la época, ¿sí? Ese primer animal que habla allí, el leopardo, el oso y el león, se asemejan a esos reinados. El león habla de ese imperio babilónico, el oso de los medos persas, y el leopardo cuando estuvo Alejandro Magno. Si usted puede llegar a estudiar allí un poco más sobre esto. Y ese último reinado, ya que fue el imperio romano, que también tiene que ver con lo que va a ser el anticristo en el futuro. Entonces aquí representa ese gran autoridad y poder que tiene el anticristo. O sea, nos muestra en el primer verso su ascendencia, de dónde viene, pero ahora nos muestra esa autoridad que va a tener el anticristo, porque la va a tener aquí en la tierra. O sea, va a ser un hombre muy importante a nivel de los tiempos de tribulación y gran tribulación. En el versículo 3 vamos a ver su aclamación. Dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía atrás la bestia. Recordemos que Jesús hizo milagros, grandes milagros, y la gente se maravillaba en los tiempos de Jesús por lo que Jesús hacía. Y recordemos, Satanás quiere imitar a lo que hace Dios, y por eso tiene al anticristo. Tenía posiblemente una enfermedad, alguna herida, algo, y una herida mortal o una enfermedad terminal prácticamente, por lo que podemos leer en este verso. Pero dice que su herida fue sanada, y que la tierra, o sea, los habitantes de ese entonces, se maravillaron por lo que había pasado y seguían
a la bestia. O sea que a causa de esa sanación, de ese milagro, la gente le creyó y empezó a seguirlo. Vemos una gran imitación de lo que pasó Jesús en los tiempos que estuvo en la tierra. La gente se maravillaba y le seguían a Jesús multitud. Y aquí va a pasar lo mismo con el anticristo. Va a empezarse a ganar la fama y los seguidores allí por medio de algunos milagros, como lo vemos en este versículo, y la gente lo va a aclamar. Hoy en día inclusive vemos aún en las redes sociales, gente sigue a personajes, ¿sí?, por ciertas cosas allí, pero así va a pasar con el anticristo. Lo van a seguir porque van a ver cosas bien maravillosas, por así decirlo, a nivel de los ojos humanos. En el verso 4 vamos a ver su adoración. O sea, aparte de su aclamación, hay una adoración allí. Porque mire lo que dice el verso 4. ¿Adoraron a quién? Al dragón, o sea, a Satanás. Porque había dado autoridad a quién? A la bestia, o sea, al anticristo. Adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? O sea que vieron a este personaje como invencible, como si fuera un superhéroe allí por lo que había pasado allí en el versículo 3. Ahora, hay una adoración allí. Nosotros adoramos a Dios por sus atributos, porque es bueno, es majestuoso, poderoso, omnipotente, omnisciente. Y esto va a hacer la gente también porque ven ciertos atributos allí y lo adoran por lo que ha pasado. Pero también adoran al que está allí, a Satanás, ¿sí?, a ese dragón que es mencionado allí. Ojo, porque la gente en la tribulación y gran tribulación, hay gente de cierta manera que no se arrepiente de sus pecados. Vemos que hay gente que le gusta hacer lo malo y al decirle que eso está mal, se molestan, ¿sí?, porque quieren seguir haciendo allí. Y esa gente es la que va a ver allí en esa tribulación y gran tribulación, gente que le gusta el pecado y que va a seguir haciéndolo, y que si le dan rienda suelta a eso, van a seguir allí. Entonces vemos que esta gente adora allí no solamente a la bestia, sino también al dragón. En el versículo 5 y 6 vamos a ver ahora su arrogancia. Mire lo que dice el verso 5. A la bestia se le dio una boca que hablara palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, y abrió su boca con blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Aquí se ve la arrogancia de la bestia, ¿sí? Y vemos que va en contra de Dios, de lo que es bueno. Aquí nos habla de que hay palabras, ¿sí?, de arrogancia y de blasfemia, cosas horribles contra Dios. Y no solamente contra Dios, sino contra su tabernáculo, contra su templo, contra el cielo, inclusive los habitantes del cielo. De una u otra manera está buscando una guerra contra Dios allí. Pero aquí vemos esa arrogancia, porque aún así el diablo sabe que ha sido derrotado y será derrotado por Dios, pero busca allí, tras su manera de actuar, esa lucha contra Dios. Entonces aquí vemos esa arrogancia, que quiere seguir allí, ¿sí?, y que piensa que tiene el control, pero no es así. Si ustedes recuerdan, inclusive cuando Satanás tienta a Jesús, empieza inclusive a mencionarle la Biblia, a decirle cosas, pero Jesús le responde, escrito está, y lo va sacando. Siempre Jesús y Dios ha sido superior a lo que Satanás quiere intentar hacer y no va a poder lograrlo allí. Así que aquí vemos una arrogancia y no sé, tal vez usted ha visto a personas arrogantes que a pesar de que uno quiere quitarles la razón, no se dejan quitar, porque ellos tienen la razón, porque ellos piensan que es así y así queda. Y así está Satanás y su bestia allí arrogantes. Pero también vemos en el versículo 7 su actividad. La actividad de esta bestia dice, se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. En su arrogancia nos dio una fecha que eran 42 meses que iba a estar allí blasfemando contra Dios. Estos 42 meses representan 3 años y medio y podemos decir que puedan ser esos 3 años y medio de gran tribulación. Pero aún también leíamos en el capítulo 11 sobre los 2 testigos, ¿no?, que van a estar allí predicando, y hablamos también de los 144,000, y aquí va a haber esa guerra inclusive contra ellos, sí, que son de cierta manera
manera las personas elegidas por Dios para predicar el evangelio aún en tiempos de gran tribulación. Y dice este versículo 7, o sea, una de su actividad es hacer guerra contra los santos, inclusive vencerlos. Si recordamos en el capítulo 11, el anticristo, la bestia, el anticristo, mató a esos dos testigos y los colgó sus cuerpos allí, los decapitó inclusive. Entonces vemos que esa actividad, porque en el capítulo 11 nos dice que Dios permite esto, pero aquí vemos esa actividad que también tiene la bestia, ir en contra de todo lo referente a Dios, inclusive las personas que Dios ha puesto allí para predicar. En el versículo 8 al 10 vamos a ver sus admiradores. ¿Quiénes son los que admiran a la bestia allí? Entonces, verso 8, adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguien es destinado a la cautividad va. Si alguien ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Ojo, ¿quién va a adorar a la bestia? Los pecadores, ¿sí? Aquellos que no están escritos en el libro de la vida desde que se fundó la tierra. O sea, hay gente inclusive que está allí porque va a hacer el mal y van a adorar a la bestia. Es importante ver que Dios siempre ha tenido ese plan de salvación con la humanidad. Por eso, aún en tiempos de tribulación y gran tribulación, donde va a haber complejidad en muchos aspectos para la vida del ser humano, no solamente a nivel económico, sino también en cuestión de poder sobrevivir a pesar de las catástrofes que ya hemos visto aún con el tema de los sellos y las trompetas, y que aún se va a empeorar con el tema de las copas más adelante. Vemos que aún así la gente sigue al anticristo y sigue esa maldad, sigue el pecado, y la gente no se arrepiente aún de su pecado. Y esos son los admiradores de la bestia allí del anticristo. Así que en estos primeros 10 versículos del capítulo 13 nos habla sobre este personaje, la bestia, que es el anticristo. A partir del versículo 11 hasta el 18, que es la otra parte del capítulo 13, nos va a hablar sobre su profeta. Y aquí vamos a ver otra cuestión que inclusive Juan vio allí por revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y en los primer versículo, el versículo 11, vamos a ver a la persona, o sea, a ese falso profeta. Dice el versículo 11, vi otra bestia, ojo, otra bestia. Sí, es como decir otro anticristo, pero no es otro anticristo, es su profeta, o sea, es otro personaje que aparece allí. Y vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Aquí vemos a ese profeta, a ese falso profeta que aparece. Ese es otro personaje aparte del anticristo. Recordemos que Satanás quiere parecerse a Dios, ¿sí? Y tener esa Trinidad. Recordemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El dragón, que es Satanás, quiere hacer lo mismo. Él como padre, la bestia como su hijo, que es el anticristo, y este otro personaje que estamos leyendo, ese profeta, como hacer parte de esa diabólica Trinidad. Entonces cumplí como los papeles que hace allí la Trinidad de Dios, pero algo a nivel diabólico y malo. Entonces vemos que inclusive este profeta también tiene cierto poder allí y reconocimiento allí, porque inclusive lo vamos a ver a partir del versículo siguiente, el versículo 12 al 14, vamos a ver su poder, el poder que tiene el profeta. Dice, ejercer toda la autoridad de la primera bestia, o sea, él es el que, si la bestia dice esto, o sea, el anticristo, él lo ejecuta. Bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que moren en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera, que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen
de la bestia que tenía la herida en la espalda y que ha vuelto a vivir. O sea que esta otra bestia, este profeta, como vamos a llamar, es el que ejerce allí ese poder para ejecutar todo lo que dice la primera bestia. Inclusive hacen que los moradores hagan una imagen del anticristo, o sea, de la primera bestia, ¿sí?, que tenía esa herida, vimos en el versículo 4, y que fue sanado allí. Y este profeta va a hacer que esa imagen, inclusive, tiene un plan diabólico, este otro personaje, este profeta de la bestia. Porque mire lo que sigue diciendo el versículo 15 hasta el 18. Y se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia. O sea que esa otra imagen que hay allí, sí, esa escultura, podemos decir, ese monumento que hicieron de la primera imagen, este falso profeta le da vida. Y aquí podemos interpretarlo de muchas maneras, ¿sí? Inclusive puede ser que se ha manejado con inteligencia artificial esta imagen que está allí, este monumento, y poder tener de cierta manera vida y manejar muchas otras cosas que veremos anteriormente, porque aquí, como les digo, hay un plan. O sea, del versículo 15 al verso 18 vemos el plan maléfico que tiene ese falso profeta. Entonces se le dio conceder dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara y diera muerte, ojo, a todos los que adoran a la imagen de la bestia, y hace que, o sea, los que no adoran a la imagen de la bestia, y hace que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le dé una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. Ojo, el plan maléfico de la bestia, aparte de tener esta imagen del anticristo, es poder ejecutar este plan y haber una marca. Vea, el que no tenga la marca no va a poder comprar ni siquiera vender. Y si vemos, el mundo entero se mueve, la economía del mundo entero se ve es por la compra y la venta. Usted adquiere productos gracias a su trabajo y poder comprarlo, pero usted podrá adquirir los alimentos o los productos que quiera gracias a tener esa marca. O sea que aquí va a apretar el mundo a su manera y ejecutarlo el anticristo y su profeta por medio de esta imagen. Podemos inclusive, como les decía anteriormente, a utilizar inteligencia artificial para poder ejecutar este plan maléfico. O sea que va a haber allí un apretón para los habitantes, pero vamos a ver que va gran cantidad de gente, son seguidores del anticristo y de su falso profeta. Así que esto habla, y recordemos que estamos conociendo el Apocalipsis, que no nos vamos a un estudio profundo, pero sí tener un panorama de lo que dice el Apocalipsis, y en este capítulo 3 habla sobre esa bestia, sobre el anticristo y su falso profeta, que es esa otra bestia que ve allí el apóstol Juan en la visión que le da nuestro Señor Jesucristo para el libro de Apocalipsis.